Muy buenos días, qué gusto que nos acompañe en una nueva edición de República. Les saluda Carlos Monterrosa, es un agrado que esté conmigo por la mañana para hacer un análisis de los temas de la realidad de nuestro país. En el transcurso de esta entrevista lo vamos a dedicar plenamente a hacer un análisis constitucional del trabajo de la Corte Suprema de Justicia y acontecimientos significativos en el transcurso del año sobre este tema particular, tema de carácter institucional, el proceso de elección de los magistrados de la Sala de lo Constitucional, una evaluación de esto, pero también tenemos la relación de este tribunal con el órgano legislativo y con el órgano ejecutivo. Y también estamos en una campaña, en un contexto electoral en función de las elecciones presidenciales y cuál es el rol en este caso que se puede hacer desde el análisis jurídico, desde la perspectiva constitucional de este hito significativo para febrero del 2019. Y es un gusto para mí recibir a Mario Solano, abogado y catedrático universitario, ex magistrado de la Sala de lo Constitucional. Doctor Solano, es un agrado, qué gusto, bienvenido a República. Muchas gracias. Muchas gracias, Carlos, por la invitación que usted me ha formulado para asistir de nuevo al programa y con todo gusto estoy acá y un saludo muy cordial al pueblo salvadoreño que debe estar informado de las cuestiones constitucionales y no solamente de las cuestiones políticas electorales, sino que el análisis constitucional es importante que el pueblo salvadoreño tenga conocimiento de él. Gracias a usted, doctor Solano, por tomar la invitación y acompañarnos todo el programa para hacer un análisis, como usted lo menciona, jurídico, constitucional, de los procesos sociales y políticos que se dan en el país. A veces los análisis se remiten únicamente a la lectura desde los partidos políticos, a la lectura de los intereses políticos partidarios, pero hay más allá de eso y creo que el análisis jurídico que usted nos va a ofrecer en el transcurso de este programa será muy significativo para nuestra audiencia. Y si le parece, empecemos con esto, doctor Solano, el proceso de elección de magistrados de la Sala de lo Constitucional, uno de los temas más controvertidos en el resto del año por las discusiones que se dieron entre los grupos parlamentarios, las posturas de distintas organizaciones, también de especialistas en el campo constitucional, entre otros asuntos. Me gustaría preguntarle esto, doctor Solano, ¿cómo evalúa usted el trabajo que hizo la Comisión Política de la Asamblea Legislativa en la selección de los magistrados de la Sala de lo Constitucional? Bueno, la elección de los magistrados de la Corte Suprema de Justicia y en especial la elección de los magistrados de la Sala de lo Constitucional en esta oportunidad de 4 magistrados, pues genera una serie de consideraciones y cálculos políticos que se hacen al interior del organismo elector, que es la Asamblea Legislativa. Y esta a su vez representa las distintas corrientes políticas que hay en el país, dado al sistema pluralista que la Constitución prevé para el desarrollo del sistema y de la forma de gobierno. Entonces, digamos que es explicable hasta cierto punto que siempre que se van a elegir magistrados especiales de la Sala de lo Constitucional, no dejan de haber algunas controversias y algunos puntos en los cuales la generalidad de la ciudadanía o no los alcanza a comprender bien o la mala comunicación o información que tienen les hace pensar de que algo escondido hay tras una elección. Sin embargo, estas elecciones siempre tienen un atraso. Yo recuerdo que cuando fuimos electos allá por 1994, ya hace algún tiempo, que fue la primera Corte Suprema de Justicia, incluyendo Sala de lo Constitucional, ya la elección de 15 magistrados propietarios y de 15 magistrados suplentes generó también una tardanza. Esto fue después de los acuerdos de paz, o sea, lo que se llamó la Corte de la Paz, sí, porque fue electa después de los acuerdos de paz. Entonces esto también tuvo una tardanza. Pero ahí hay una cosa que sí ya entra en juego, la cuestión personal, la habilidad y la capacidad de convocatoria de doña Glorita Salguero Gross, que pudo conjuntar, digamos, 30 magistrados que se iban a elegir y que, si bien es cierto, se tardó cerca de 24 días para la elección, pero ya en el mes de agosto ya la Corte Suprema de Justicia ya había sido, estoy hablando de agosto de 1994, ya entonces la Corte Suprema de Justicia con todo y sala
estaba integrada, ¿verdad? También posteriormente hubo otro tipo de problemas, como fue la designación de los magistrados de la anterior sala, que lamentablemente pues entraron 2 magistrados sin que aparecieran en la lista del Consejo Nacional de la Judicatura. En esta oportunidad, tal vez usted recuerda de que hubo un llamamiento de parte de la comisión especial que estaba estudiando el caso de los magistrados, y nos llamaron un grupo de abogados, digamos, no constitucionalistas o presuntos constitucionalistas, como alguien dijo por ahí, no, sino que nos llamaron como abogados, y algunos de los que estábamos ahí, porque habíamos sido magistrados de la Corte, nos llamaron precisamente para preguntarnos 2 cosas importantes. Primero, que si se podía elegir o mediante traslado de otras salas a la sala de lo constitucional. Sí. En ese sentido fuimos categóricos, si no todos, pero la mayoría fuimos categóricos en decir de que no es posible hacer traslados de magistrados de una sala a la sala de lo constitucional, ¿verdad? Y el otro tema que se nos preguntó es que si se podía elegir por partes. Esto es más delicado todavía. Haber hecho una elección parcial, o sea, poner 3 magistrados que se encontrarían con el presidente de la Corte y un magistrado suplente que está ahí. La tesis nuestra fue de que los tribunales tienen que estar integrados legítimamente con las personas que han sido llamadas y que han sido enviadas en lista por el Consejo Nacional de la Judicatura. Porque si un tribunal no está debidamente integrado y se integra, en este caso con un suplente que nada tiene que ver con la elección, entonces eso podría generar nulidades de las sentencias que se pronunciarían. Porque los tribunales colegiados, para resolver, necesitan tener un quórum de integración y un quórum para resolver. Si bien es cierto, se resuelve con 4 magistrados, sí, en los casos de inconstitucionalidad, pero el quórum tiene que estar completo. El presidente tiene que estar allí, necesariamente tiene que estar el presidente de la Corte integrando la sala. De lo contrario, estaríamos prácticamente ignorando quizá una figura muy relevante en el campo judicial, porque el presidente de la Corte, además de ser presidente de la Sala de lo Constitucional, es presidente de la Corte Suprema de Justicia y es presidente del órgano judicial. Entonces el tema fue tratado allí y al menos eso no se hizo. Debo de hacer una pausa, doctor Solano, pero me gustaría que ampliemos su argumentación incorporando otros elementos, por ejemplo, el tema de la unanimidad que se menciona para la elección de los magistrados, que en esta reciente elección no fue así en algunos de los casos en particular, pero también un poco la discusión en un periodo de tiempo bastante prolongado. Se discutía mucho que 4 meses para la elección era un tiempo demasiado extenso que se había tomado en la Asamblea Legislativa, y me gustaría tener su valoración sobre esos 2 criterios. Una pausa, volvemos en minutos. Gracias por seguir junto a nosotros en República. Continuamos platicando con el doctor Mario Solano, abogado y catedrático universitario, ex magistrado de la Sala de lo Constitucional. Traemos en discusión en el bloque anterior, doctor Solano, 2 aspectos. Usted mencionaba un poco la convocatoria que le había hecho en algunos momentos la Comisión Especial de la Asamblea Legislativa en la Comisión Política, donde se decide el proceso de elección de magistrados, y le hacía esa consulta de cómo evaluaba usted el trabajo de dicha comisión. Y hay un aspecto que quiero aprovechar y comentarle. ¿Usted considera, por el tema del tiempo,
4 meses, poco más de 4 meses para el nombramiento de los magistrados de la Sala de lo Constitucional y otro magistrado que luego va a la Sala de lo Civil, según así se ha definido. ¿Considera usted que 4 meses demasiado tiempo para esta elección? Usted mencionó que cuando fue su nombramiento fueron aproximadamente 24 días, sí, más o menos llegando a un mes, pero acá han sido 4 meses. ¿Usted considera que se dilató demasiado y por qué considera que tanto tiempo para esto? Sí. La tardanza, digamos, es explicable por algunas cosas que le voy a mencionar, pero solo explicable, claro, no justificable. Deberíamos de saber de que la Asamblea Legislativa tiene una función muy importante dentro de sus atribuciones constitucionales, que es un organismo elector, y elector para completar la integración de los funcionarios del Estado. La Asamblea Legislativa elige Corte Suprema de Justicia, elige Corte de Cuentas de la República, elige Tribunal Supremo Electoral, elige Consejo Nacional de la Judicatura, elige Procurador para la Defensa de los Derechos Humanos, elige Procurador para General de la República y elige también Fiscal General de la República. Sí. Sería bueno tal vez detenerse un poco más adelante, tal vez usted dirá, claro, para ver cómo viene este nuevo proceso de elección complicado como es la elección del Fiscal General de la República y posteriormente las resoluciones que la Sala de lo Constitucional debe de tomar de acuerdo a los recursos que se le planteen en la elección del presidente de la República. O sea, de que prácticamente estamos en una coyuntura muy importante que debe de ser analizada y ya los magistrados, los diputados deberían de estar preparando su estrategia para la elección de todos esos funcionarios mal llamados de segundo grado. Nada tiene que ver con el segundo grado, no son de segunda calidad, sino que son funcionarios que constituyen órganos esenciales del Estado, sí, que dada pues la democracia representativa, entonces los representantes que son los diputados reunidos en asamblea eligen a estos funcionarios. Ese es un punto. Pero usted me preguntaba que si esto es justificable. El tema de los tiempos. O explicable. La explicación sería eso, pues digamos, la importancia que tiene la elección de estos magistrados y desde luego las controversias que hay dentro de la misma asamblea electora de acuerdo a las distintas posiciones políticas que hay dentro de la asamblea y que representan el pluralismo político establecido en la Constitución. Yo creo que ser demasiado exigentes en el sentido de que por qué no examinan la cuestión puramente intelectual de los candidatos, por qué no ven los famosos baremos que aparecieron ahí, por qué no analizan el currículum de cada quien. Yo creo que en parte exigir eso es como vivir fuera del Estado, ¿verdad? Porque el Estado es un organismo eminentemente político y los órganos superiores del Estado, como son el órgano judicial, el órgano legislativo y el órgano ejecutivo, son órganos eminentemente políticos. Y lo que hay detrás de una elección son intereses de carácter político. Y detrás de los personeros que representan esos intereses políticos están los factores reales de poder que no se pueden negar ni aquí ni en ninguna parte del mundo. Entonces, pues toda esa serie de elementos nos hacen pensar de que en esta vez les ha resultado más difícil elegir, pero hay algo importante en esto, hay algo importante en esta elección, que sí efectivamente no están representadas las diversas corrientes del pensamiento jurídico, que es lo que la Constitución manda, porque no están representadas las distintas corrientes del pensamiento jurídico, porque esa es una cuestión
de filosofía del derecho que no la han enseñado ni muy bien en las universidades, ni el Consejo Nacional de la Judicatura ha preparado a los candidatos a magistrados de la Corte Suprema de Justicia en las distintas corrientes del pensamiento jurídico que hay. Mire, doctor Solano, ha mencionado algo muy interesante, porque recuerdo una entrevista que tuvimos con Enrique Argumedo, que también fue magistrado de la Sala de lo Constitucional, y en esa discusión que teníamos mencionaban que en este proceso de entrevistas que hicieron los diputados y diputadas, solo a 1 o 2 candidatos les preguntaron directamente sobre sus corrientes, sobre cuál era su corriente jurídica, de posicionamiento, de la comprensión de los fenómenos jurídicos y políticos. Y usted me menciona, no lo sabemos. ¿Por qué considera que es importante que esto quede claro o que lo sepamos como audiencia, como ciudadanos y ciudadanas de una república? ¿Cuál es el esquema o la corriente jurídica con la que interpreta los problemas, los fenómenos jurídicos, quienes toman decisiones en un tribunal de la envergadura de la Sala de lo Constitucional? Sí, como le digo, el tema es un tema de filosofía del derecho que hay que analizarlo, pero en otras instancias. La Asamblea Legislativa lo que va a hacer es elegir de acuerdo a sus criterios políticos, ¿verdad? Y digámoslo así, de acuerdo a sus expectativas políticas, va a elegir a un órgano del Estado. Es como cuando los ciudadanos, el ciudadano cuando va a elegir al presidente de la República o a los diputados es porque tiene una ideología política, y esa ideología política se manifiesta en el momento que emite un voto. De manera que, en mi opinión, pues puede ser de que haya en la llamada sociedad civil otras personas que tienen otro tipo de criterios, pero en el caso mío, pues yo digo, estas son elecciones de carácter político y priva, ¿verdad?, el criterio político. Ahora, lo que ha ocurrido es con las corrientes del pensamiento jurídico, si bien es cierto, tienen derivaciones de carácter político, pero ya el pensamiento jurídico es otra cosa, ¿verdad? Que como le digo, creo que en lugar de lamentarnos, hacer un llamamiento al Honorable Consejo Nacional de la Judicatura, que desde ya empiecen ellos a incluir dentro de las enseñanzas que en la escuela judicial tienen que hacer en relación con los jueces y magistrados, que incluyan esta asignatura pendiente que tienen o que tenemos en relación con las diversas corrientes del pensamiento jurídico. Normalmente, como usted dice, las corrientes del pensamiento jurídico son muchas, ¿verdad? Claro. Y responde también al posicionamiento político que tienen los autores. Pero básicamente, para comenzar y decir algo así muy rápidamente, se parte de la doctrina del derecho natural, ¿verdad?, que es una parte muy importante del pensamiento jurídico, y cómo el derecho natural está influenciando, está, digamos, como nutriendo al derecho positivo, que es el otro, digamos, árbol de donde se desprenden las ramas del pensamiento jurídico, que es el derecho positivo. Debo de hacer una pausa, doctor Solano, pero al regresar me gustaría que conectemos este tema de las corrientes jurídicas y usted la insistencia que hace de que esto se debe formar de mejor medida en las universidades. El Consejo Nacional de la Judicatura tiene un rol con los nuevos abogados y abogadas en el ejercicio de la profesión, y que hablemos un poco este tema de los criterios y de los baremos, porque generó controversia también, doctor Solano, el tema de se plantearon baremos, criterios. Algunos diputados criticaban que eran baremos en función solo de ciertos candidatos, y usted ha sido muy claro mencionando aquí hay criterios políticos, y creo que es lo que los ciudadanos deben de tener claro, es esos criterios políticos, cómo se manifiestan o qué intereses están alrededor de una elección de este tipo de funcionarios. Debemos hacer una pausa, volvemos en minutos.
Gracias por continuar junto a nosotros en República. Seguimos en este análisis jurídico constitucional con el doctor Mario Solano, docente catedrático universitario, investigador en el campo constitucional y ex magistrado de la Sala de lo Constitucional. Teníamos pendientes y traíamos en la plática, doctor Solano, el tema de los criterios. Hay criterios políticos e intereses. Hay una diversidad o representación de intereses muy variadas, más de las que se esperan o que la ciudadanía quizás pueda tener en cuenta en este proceso de elección. Se puede creer que solo son los partidos políticos por sí mismo, y le hago la consulta por su experiencia en el ejercicio, pero también de esta dinámica que se da en esta institución, en esta instancia fundamental como es la Sala de lo Constitucional. ¿Qué representación de intereses se mueven ahí? ¿Son intereses eminentemente de partidos, de cúpulas partidarias, de gremiales, de empresas, de despachos jurídicos? ¿Qué entramado está ahí, doctor Solano? Bueno, decíamos anteriormente que para llegar a determinar de qué corriente del pensamiento jurídico es una persona, tenemos que saber su inclinación hacia el derecho natural, por ejemplo, o su decisión, dada que la conformación del Estado actual es de constituciones y de leyes escritas, entonces si su inclinación es más por el derecho positivo. Y en ambas corrientes o en ambos sistemas, y más que sistema, el derecho natural es una doctrina que está influenciando, decíamos, a todo el derecho positivo en general. Pero también de allí se derivan una serie de corrientes del pensamiento jurídico, como es, por ejemplo, una de las más conocidas es la corriente textualista o dogmática, que aparece especialmente en el Código de Napoleón. Es decir, esa es una corriente muy importante todavía, y nuestra Constitución lo recoge, ¿verdad? En el sentido de que los funcionarios públicos deben de atenerse al texto de la Constitución, ¿verdad? Más o menos en la misma forma dogmática en que se había iniciado el proceso de constitucionalización, y especialmente con la conformación del derecho civil y el Código Civil de Napoleón, donde prácticamente esa era la esencia de esa corriente, el texto, ¿verdad? No abandonar el texto. Y cuando llegaron las interpretaciones del texto del Código Civil, Napoleón explotó prácticamente, ¿verdad? Al grado de que uno de sus grandes seguidores y maestros que él tenía allí, cuando le preguntaron de qué hablaba él, de qué clase de derecho hablaba él, del único derecho que hay, digo, el derecho civil. Y en el derecho civil lo único que hay es el Código Civil, o sea, el Código de Napoleón. Eso le indica a usted es el dogmatismo que hay en las interpretaciones textualistas. Pero también hay corrientes históricas, ¿verdad? Las corrientes históricas cambian, y entonces dicen lo que tenemos que ver, o yo soy de la corriente, puede decir alguien, de la corriente que se desprende de la filosofía de Guillermo Federico Hegel, que dice de que si bien es cierto, el derecho apunta a la perfección de la persona humana, pero también la persona humana vive en un medio social, se desarrolla en una sociedad, y la sociedad tiene el derecho de tener sus propios representantes en él. Y así nacen las corrientes marxistas, pues las corrientes materialistas, ¿verdad? O sea, de que hay un pensamiento jurídico materialista, histórico, que si alguien se proclama así en un país como el nuestro, pues lo descartan al siguiente día. Sí. Pero la realidad es que por ahí está la corriente, digamos, formalista, ¿verdad? Que se atiene también a la norma jurídica y la relación que hay entre la norma jurídica y la realidad, el formalismo jurídico, el normativismo jurídico de Hans Kelsen, por ejemplo, para quien el derecho es nada más la norma jurídica y el Estado se identifica con esa norma jurídica. O sea, pues de que hay que trabajar mucho en ese campo. Solo termino con esto. Por eso es que yo hacía el llamamiento al Consejo Nacional de la Judicatura, ¿verdad? Para que el Consejo, dentro de su programa, establezca
y cumpla con este precepto del artículo 186 de la Constitución, en el sentido de que los magistrados de la Corte Suprema de Justicia deben de representar las distintas corrientes del pensamiento jurídico, que no equivale al pensamiento político. Sí. El pensamiento político lo tienen los diputados que van a elegir. Bien, solo termino con esto. Para que los diputados tengan algo objetivo en lo que resolver y no estar presionados, ya sea por sociedades civiles o por bufetes de abogados o por, digamos, por presiones de tipo económico o lo que sea, el diputado necesita tener algo objetivo. A mí me parece, no sé si habrá a quien no le parezca lo que yo voy a decir, pero el Consejo Nacional de la Judicatura tendría que mandar a la Asamblea Legislativa un listado, esta vez de 30 abogados, cada uno con su calificación cuantitativa. Es decir, este señor sacó 9.50 en la evaluación que le hemos hecho, y este último que está por aquí no llegó ni al 6 de la Virgen, ¿verdad? Entonces, eso hay que manejarlo así. El diputado tendrá entonces un documento oficial que le dice cómo y a quiénes debe de elegir, inclusive pensando que sus expectativas políticas están allí con los mejores representantes que hay y que le ha mandado el Consejo Nacional de la Judicatura. Antes de irme a la pausa, le consulto, doctor Solano, para que nos dé una primera impresión sobre esto, luego lo ampliamos en el siguiente bloque. ¿Usted considera que se puede hacer cuantitativo un proceso de elección, como mencionaba, que tiene criterios muy políticos en la Asamblea Legislativa? Es decir, podemos ponerle números a ciertos rasgos o a ciertos criterios de las personas que aspiran a una magistratura en la Sala de lo Constitucional. Digamos que no una calificación cuantitativa en todos los casos, sí, pero sí, digamos, en cuanto a la calidad y clase de conocimientos que tienen. Por ejemplo, esta vez, vamos a poner un ejemplo. Okay. Esta vez se eligieron magistrados para la Sala de lo Constitucional. A mí me llama la atención, ¿verdad? Y voy a decir nombres, okay, ¿verdad? En este caso. Me llama la atención que una doctora en Derecho Constitucional, graduada con honores de la Universidad de Salamanca, de El Salvador, que salió bien evaluada, no fue tomada en cuenta. Yo no quiero decir que las personas electas no merecen estar ahí. Ya me voy a referir, si es posible, justamente al caso de las personas electas. Claro. Sí. Pero comencemos pensando en aquellas personas que, de acuerdo a una evaluación cuantitativa, hubiera aparecido allí, que además de sus conocimientos de la materia, también tiene las condiciones morales suficientes. Esa no es una evaluación de 1 a 10, sino que esa es una evaluación de conciencia que hace el evaluador. Pero eso no lo puede hacer el diputado, eso lo tiene que hacer el organismo que propone. ¿Quién es el organismo que propone? El CNJ. Entonces, ¿qué otra cosa pueden evaluar? Algo dijo una de las magistradas electas que me pareció muy bien. ¿Cómo debe de llevarse también y de evaluarse la inteligencia emocional de un magistrado? ¿Por qué? Porque el magistrado va a estar sometido a una serie de presiones, y por eso es que el artículo 186 de la Constitución dice, además de ser electo dentro de las diversas corrientes del pensamiento jurídico, el magistrado debe de actuar con toda imparcialidad, debe actuar con toda libertad y sin influencia alguna de los asuntos que conoce. O sea que él, cuando está en su cabina, digamos, resolviendo un caso, debe de olvidarse de todo eso. Pero esa inteligencia emocional tiene que ser cultivada también, ¿verdad? Por eso insistimos en que esto
antes de llegar a la próxima elección, Sí. tiene que haber, primero, una preparación o formación de los magistrados, del grupo de magistrados, de los que aspiran a ser magistrados, entrar a un proceso de formación, de capacitación y ser evaluados para que el consejo respectivo tenga la oportunidad de definir quiénes pueden entrar. Debo de ¿verdad? hacer la pausa, doctor Solano, pero al regresar hablemos justamente de lo que usted estaba mencionando hace unos minutos, es dar su apreciación sobre la nueva conformación de la sala, de los perfiles de las personas que ahora están al frente de la sala de lo constitucional. Y hay otro aspecto que quiero incorporar, la relación que tendrá con el órgano ejecutivo, que ya está por finalizar su mandato, en junio finaliza, pero una asamblea legislativa también con sus propias composiciones y en donde tendrán divergencias en función de algunos fallos de inconstitucionalidad o resoluciones que emita este Tribunal Constitucional. Una pausa, volvemos en minutos. Gracias por seguir junto a nosotros esta mañana, que estamos platicando con el doctor Mario Solano, abogado, catedrático universitario, magistrado de la Sala de lo Constitucional. Hemos estado hablando un poco sobre una evaluación del proceso de elección de los magistrados de la Corte Suprema de Justicia. Quizás ha sido uno de los temas, no sé si el primero, pero está entre los primeros 3 temas de discusión de la agenda política institucional del país, doctor Solano. Y ahora hablemos de esta conformación. ¿Qué le parecen los perfiles seleccionados? 4 personas a la Sala de lo Constitucional, otra persona que luego ya fue designada para la Sala de lo Civil, según la composición de la Corte Suprema de Justicia, pero quedémonos con las 4 personas que están en la Sala de lo Constitucional como titulares y también, si el tiempo nos lo permite, tener una valoración suya sobre los perfiles de los suplentes. Bueno, vamos a comenzar citando la frase de un autor, de un filósofo, de Guillermo Godofredo Leibniz. Ahí le preguntaron que qué le parecía el mundo y él contestó: este es el mejor de los mundos posibles. Cualquiera puede decir, ¿qué significa eso de que este es el mejor mundo? No, este no es el mejor mundo, es el mejor mundo posible. Lo que se puede hacer con la calidad de seres humanos, la calidad que los seres humanos podemos alcanzar en la sociedad. Y habló de otras cosas que no es este el momento para desarrollar el tema tan importante de Leibniz, el optimismo filosófico de Leibniz. Vamos entonces a comparar un poco lo que ha ocurrido acá. Sí. Para mí, esta es la mejor elección que se ha hecho. Es decir, pensando en que tenemos que ser positivos e invitar a estos jóvenes que han sido incorporados a la Sala de lo Constitucional a que cumplan la Constitución, ¿verdad? Y además voy a citar algunas cosas en el sentido de que me parece de que la elección en cierto modo responde no solo a la expectativa y criterio político de los diputados, sino que la formación que tienen las personas que están allí es una formación aceptable para iniciar un trabajo en la Sala de lo Constitucional. El resto ahí lo van a aprender, ¿verdad? Lo que no saben, ahí lo van a aprender, ¿verdad? Porque obligatoriamente hay que estudiar Derecho Constitucional. Bueno, aparte de eso, fíjese usted, queda una magistrada que ocupó el primer lugar en la elección que hicieron los abogados. En la FEDAL. Ocupa el primer lugar. Entonces ese es un reconocimiento que hacen a una persona que dentro del sistema de democracia participativa que hay en la elección de los magistrados, ella ocupa el primer lugar. Quienes la eligieron deben de haber integrado en ella
sus distintas características que tiene para ocupar ese cargo. Sí. Eso no quiere decir que una persona no tenga falencias o no tenga algunos detalles que no andan del todo bien. Aquí nadie es perfecto, nadie puede reclamar el derecho a la perfección. Esa es una cosa. Tenemos también, se mencionó, e inclusive su servidor se permitió mencionarlo en un escrito que envié a un periódico, en el sentido de que Aldo Cader estaba bien, debía de estar en la elección. Mencionamos también a 2 magistrados de Cámara que estaban participando en la elección. Ahí está el magistrado de Cámara, ¿verdad? Está representado. Y dijimos también que considerábamos necesario y conveniente para el desarrollo de la Sala de lo Constitucional que el presidente de la Corte Suprema de Justicia fuera reelecto como presidente de la Sala y presidente de la Corte Suprema de Justicia y del órgano judicial. Sí. De manera pues de que el optimismo filosófico de que nos hablaba Leibniz, apliquémoslo ahora, ¿por qué no? ¿Verdad? Se trata de decir, bueno, esta es la mejor sala constitucional que ha sido posible, tratando de reunir los distintos factores que se mueven alrededor de una elección de los magistrados. La cuestión de su formación profesional, su calidad moral, su prestigio ante la sociedad, ¿verdad? Los lugares donde ha trabajado, su experiencia y todo, y al mismo tiempo que han sido, digamos, aceptados, o al menos deben de aceptarse, ¿verdad?, de que estas personas inicien su trabajo. No tenemos todavía nosotros la evaluación de los términos en que se van desarrollando los magistrados que van a estar a 9 años. En otras partes existe lo que se llama la resolución o la decisión revocatoria del cargo, ¿verdad?, porque una persona no ha rendido bien. Quedan los magistrados electos en el reto, ¿verdad?, de cumplir y hacer cumplir lo que dice la Constitución, ateniéndose a su texto, ¿verdad?, cualesquiera, dice el artículo correspondiente, cualesquiera que sean las leyes, órdenes o resoluciones que la contraríen. Entonces el magistrado debe estar preparado para eso. Y creo yo que el grupo de magistrados acompañados con el presidente de la Corte, pues, digamos, repitiendo lo que ya habíamos dicho, para mí es la mejor elección y la mejor sala de lo constitucional posible de acuerdo a lo que tenemos. En los próximos bloques vamos a discutir, doctor Solano, un poco los retos que asume esta sala, no solo en el trabajo de la cantidad de amparos, de demandas que pueden tener ya acumulados y que deben darle un procesamiento, también el trabajo que significa de la Corte Plena como tal, que creo que vale la pena discutirlo. Antes de irme a la pausa, solo tengo 2 minutos, pero usted mencionó una frase que me dejó con mucha inquietud. Mencionó, se llega ahí y se llega a aprender sobre el tema del derecho constitucional en algunos casos. Ya traen varios de ellos el bagaje también, pero se llegan a aprender cosas. Usted, de su experiencia, ¿qué elementos considera que se aprenden en esta instancia, ya en la conformación de esta sala y llegar a esta entidad por sus características que no se aborda a pesar de tener experiencia en la judicatura o de tener experiencia en el ejercicio de la profesión, que ahí sí se aprende? La Constitución es sabia en ese sentido. No te dejes presionar por nadie. Eso es lo que hay que aprender ahí. Si alguna vez una persona que llega a la magistratura ha resuelto o ha actuado por presiones, allí no debe de actuar por presión. Por eso le dice la Constitución, actuar con toda libertad, le dice. Muy bien. Debo de hacer una pausa. Y sin influencia alguna.
Sí. Y sin influencia alguna. Bueno, lo vamos a discutir porque en estos casos está sometido a presiones e influencias de distintos sectores, políticos, económicos, segmentos sociales y culturales. Me gustaría que abordemos ese tema, pero también los retos que se asumen en la composición de la Corte Suprema de Justicia, la Corte Plena, sentencias y la relación entre el órgano ejecutivo y el legislativo, que la Sala de lo Constitucional, pues por disposiciones que establece nuestra Constitución, aparece ante las controversias que se puedan generar entre estos dos órganos del Estado. Una pausa, volvemos en minutos. Gracias por seguir junto a nosotros en República. Continuamos platicando con el doctor Mario Solano. Ahora, me gustaría que hablemos un poco de los retos que asume una Sala de lo Constitucional, sobre todo en la relación o en las controversias que se puede generar entre el órgano ejecutivo y el órgano legislativo, y donde aparece la Sala de lo Constitucional, sobre todo cuando hay vetos de inconstitucionalidad desde la Presidencia de la República. Aparece esta instancia y que puede generar unas circunstancias o esta situación que puede generar unas decisiones de la Sala de lo Constitucional ante una controversia de este tipo. Con la configuración que ya se tiene, doctor Solano, ¿qué implica o cómo debemos analizar esta relación entre el Ejecutivo y el Legislativo ante vetos de inconstitucionalidad y que los diputados y diputadas pues tratan de sobrepasar y luego el presidente puede apelar a la Sala de lo Constitucional o llevarlo a la Sala de lo Constitucional para que emita una interpretación y una sentencia sobre ello? Bueno, yo creo que debemos de entender bien qué fue lo que Montesquieu dijo cuando estableció el sistema de los tres poderes del Estado, ¿verdad? Porque son tres poderes del Estado, con la paradoja de que esos tres poderes son un poder, el poder del Estado, ¿verdad? Entonces, lo primero que creo yo que deben de entender e interpretar los nuevos magistrados es que ellos no son independientes del gobierno ni del gobierno del Estado, porque ellos forman parte del gobierno del Estado. Que no se vayan a erigir y decir nosotros somos los controladores de la sala del resto de los órganos del Estado. No, actúen como dice la Constitución, colaborarán entre sí en el ejercicio de las funciones públicas, ¿verdad? No es que un poder yo no creo en eso del primer poder del Estado, esas son mentiras, ¿verdad? Que el presidente de la República, por el predominio que tiene el poder ejecutivo en las cosas materiales, también es el primer poder de la República, o que la Sala de lo Constitucional y la Corte Suprema de Justicia, que tienen la Contraloría Constitucional de lo que hacen los demás órganos del Estado, es superior a los demás. No, los tres poderes son iguales porque los tres poderes van a constituir un solo poder, que es el poder del Estado. De manera pues de que los magistrados actuales, yo particularmente me permitiría sugerirles de que no intenten reformar la Constitución, ¿verdad? Porque el intento de reformar la Constitución, o más bien resolviendo cuestiones que les han presentado, intentan o hacen una reforma constitucional mediante una mutación constitucional, entonces creo yo que la cosa iría mal. Contestando a su pregunta, ¿qué es lo que va a ocurrir si, por ejemplo, hay recursos relacionados con la próxima elección? Sí. ¿Verdad? El Tribunal Electoral es la máxima autoridad en materia electoral, sí, ¿verdad? Y se puede ir por excepción a la Sala de lo Constitucional cuando ha habido una violación constitucional. Pero esa violación constitucional tiene que ser evidente, ¿verdad? No vamos a ir a la Sala de lo Constitucional a presentar recursos porque lo que resolvió el Tribunal Supremo Electoral a mí no me gusta.
sino que realmente lo que tiene que hacerse es resolver de acuerdo a lo que dice la Constitución. El Tribunal Supremo Electoral es la máxima autoridad en materia electoral. Claro, si hay infracción a la Constitución, no solo por las resoluciones del Tribunal Supremo Electoral, por las del Poder Ejecutivo, las del Poder Legislativo, de la misma Corte Suprema de Justicia, si hay violación constitucional evidente, ¿verdad?, que viole el texto de la Constitución, ¿verdad?, en esos casos la Sala de lo Constitucional puede actuar. Pero digamos que la Sala de lo Constitucional se convierta en lo que es la Sala Cuarta de la Corte Suprema de Costa Rica, que ahí llega todo, ¿verdad? Entonces prácticamente se va a convertir esa sala inmanejable, sino que lo que tiene que hacer la sala es analizar bien si la demanda que les están presentando reúne los requisitos formales y materiales para que la sala entre al conocimiento del tema, porque si entra y es admitida, ahí tiene que llevarse a una resolución. Y eso deben de tener ellos la inteligencia suficiente de saber cuándo la sala está siendo utilizada, cuándo la sala está siendo, digamos, como intervenida por intereses extraños. Vienen momentos complicados que creo yo que ya los magistrados los deben de estar viendo. Inclusive en la misma Corte hay casos complicados, sí, en los cuales la Sala de lo Constitucional tiene que resolver. Vienen asuntos penales importantes también que están dentro de la esfera de conocimiento de la Sala de lo Constitucional a través de los habeas corpus, porque no son las inconstitucionalidades. Sí. El habeas corpus es un recurso, digamos, de mucha preciosidad jurídica. ¿Por qué? Porque cuando usted presenta un habeas corpus, al menos ese es su origen, estaba en juego la vida de la persona, la vida del detenido, ¿verdad?, y la libertad. Ahora la libertad, esperemos que ya no, la vida no esté en juego cuando se presenta un habeas corpus, aunque puede ser, pero la libertad de la persona tiene que verla la Sala de lo Constitucional, el amparo constitucional y por supuesto las inconstitucionalidades y las controversias que se presentan entre el Ejecutivo van a encontrarse allí con un caso ya previsto. El veto del presidente de la República, claro, el veto del presidente de la República que fue superado, claro, y al ser superado el veto de la República, el veto del presidente de la República, él tiene que llevarlo a la Sala de lo Constitucional para que la sala resuelva. Tengo 3 minutos antes de cerrar este bloque y en el último bloque hacemos una lectura, un análisis de todo este tema que hemos abordado en el transcurso de la entrevista, doctor Solano, pero también estos magistrados conforman la Corte Plena y uno de los asuntos que ha generado mucha discusión y reacciones es los casos que lleva la sección de probidad, es decir, sí, estos casos porque tienen que tomar decisiones, algunos de estos ya solo estaban en proyectos de resolución que se esperaba una decisión, es decir, o que se espera una decisión de varios casos que han estado sobre la marcha. En este caso, el criterio de los nuevos magistrados, o qué debe constituir el criterio de los nuevos magistrados que llegan a conformar la Corte Plena ante estos casos. Vendrán 1, 2, 3 más casos que están en la sección de probidad para investigar a funcionarios públicos. ¿Cómo considera usted que deben ser los primeros elementos a considerar para tomar una decisión? Bueno, mire, yo ya me he referido a este caso no solamente en programas de televisión, sino que en unos artículos que han salido en una de las revistas, precisamente en la revista de la Universidad Tecnológica, y en un ensayo que presenté a la Universidad doctor José Matías Delgado, que se llama La Teoría del Poder, 10 lecciones, que salió en el último anuario de la Matías Delgado. Ya me he referido a este tema y yo creo que se parte en materia de probidad y los señores magistrados entrantes deben de analizar esto, de que allí hay un principio que está, digamos, como sosteniendo ilegítimamente el proceso que se lleva en probidad, que ahí quedó un resabio que dice de que se presume
la responsabilidad de un fulano cuando las cuentas no le cuadran. Digámoslo así rápido. Sí. Cuando las cuentas que tenía él y después de que fue funcionario público no le cuadran, se presume que hay enriquecimiento ilícito. Sí. Pero resulta de que ahora no hay presunción de culpabilidad, sino que la presunción es de inocencia. Y tiene que demostrarse, la responsabilidad. Pero llevar los casos siempre sustentándolos en esa parte fundamental de la presunción de responsabilidad. Si usted ve, por ejemplo, un caso ha sido resuelto en la Cámara de lo Civil. Y la Cámara de lo Civil lo único que tiene que hacer es decirle a la persona o al funcionario, devuelva lo que se llevó. Ese es todo. Lo demás es cuestión penal. Si la Corte Suprema de Justicia detecta que una persona tiene más dinero del que tenía cuando entró, pero eso no se refleja en las cuentas llevadas por la Corte de Cuentas de la República, sino que esos sobrecargos o sobresueldos, digamos así, que tiene el magistrado, los puede tener porque tiene un negocio por otro lado, o que si está comprometido con actividades ilícitas, pero eso no le corresponde a la Corte Suprema de Justicia investigar. Para eso está el fiscal general de la República, que va a investigar qué clase de delitos que se han cometido. Porque, solo termino con esto, en materia de enriquecimiento ilícito en contra de la hacienda pública, por lo general hay un concurso ideal de delitos. ¿Qué quiere decir un concurso ideal de delitos? Cuando para tener un resultado usted necesita realizar diversos actos ilícitos, cohecho, ¿verdad?, peculado, lavado de dinero, ¿verdad?, robo, hurto a las cosas del Estado, pero eso lo tiene que investigar y pedir que se haga justicia en esos casos el fiscal general de la República. Ese es un punto, solo ese, relacionado con probidad. Debo de hacer la pausa y en el último bloque, si le parece, para terminar la idea sobre este punto de probidad, tener su apreciación final y también cómo podemos analizar este proceso de campaña electoral a la luz del derecho constitucional. A veces se deja de lado que puede existir una conexión sobre lo que está ocurriendo en esta elección presidencial y el significado que tiene con procesos de elección de magistrados, del proceso de fiscal general de la República, de procurador general de la República y otras instancias que conforman el Estado. ¿Cómo se puede ver desde la perspectiva del derecho constitucional el proceso de la campaña y cómo se está llevando la elección presidencial? Unos minutos y regresamos. Último bloque de esta entrevista especial que hemos tenido con el doctor Mario Solano, abogado, catedrático universitario, ex magistrado de la Sala de lo Constitucional. Doctor Solano, ahora tenemos pendiente un poco cómo analizar este proceso de campaña electoral por la presidencia de la República que se tendrá en febrero del próximo año desde la óptica del derecho constitucional. A veces se deja de lado que solo es una dinámica eminentemente política, una dinámica de partidos como tal, pero ¿hay una lectura desde el derecho constitucional de lo que ha estado pasando o de eventuales circunstancias que se puedan dar tras la elección presidencial? Me gustaría tener su análisis, su lectura sobre esto en particular. Bueno, aquí entramos a un campo que usted lo vincula con el derecho constitucional. Es un poco difícil realmente explicar una campaña política a la luz del derecho constitucional. Sin embargo, hay algunas cosas que sí creo yo que debe de tomarse en cuenta, especialmente por las actuaciones y las decisiones que va a tomar en su momento la Sala de lo Constitucional. Sí. Yo lo primero que diría es que no vaya a ocurrir con la Sala de lo Constitucional
lo que ocurrió en Estados Unidos en una de las más recientes elecciones, ¿verdad?, donde la Suprema Corte de los Estados Unidos se convirtió en el gran elector, ¿verdad? Hubo una problemática de votos ahí, y entonces la Suprema Corte se decidió por uno de ellos, ¿verdad? Por alguien se tenía que decidir, porque se tuvo que llevar hasta la suprema instancia de los Estados Unidos a que resolviera el problema. Eso puede ocurrir aquí, ¿verdad? De que en un determinado momento una nulidad de las elecciones puede ser llevada a la Sala de lo Constitucional, y la Sala de lo Constitucional se convertiría en el máximo elector. Y eso creo yo que deben de saber los señores magistrados, que eso no podría generar ni una buena impresión ni tampoco una conformidad de los electores, sino que cuidarse mucho de que lo que van a ver y van a resolver sean cuestiones que realmente no fueron resueltas o fueron mal resueltas por el Tribunal Supremo Electoral, pero que en sí mismas no constituyen una violación constitucional. No vamos a esperar que un organismo electoral haga las cosas perfectas, ¿verdad? Pero si no las hace perfectas, eso no quiere decir de que en sí misma vaya a una violación constitucional. Entonces, esa es la primera cosa donde encontramos una relación entre el derecho constitucional y el programa electoral o el proceso electoral que se está llevando adelante. Yo del proceso electoral lo que veo es de que no hay, digamos, indicios de cambios fundamentales y estratégicos para el desarrollo social, político y económico del pueblo salvadoreño, que es lo que nos debe de interesar. Yo no veo realmente indicios, sino que veo realmente la misma campaña e inclusive hay cuestiones que realmente deberían de ser rechazadas por la memoria histórica de nuestro país, cuando uno de los partidos políticos, no mencionó cuál, hace o inicia su campaña política en una ciudad del estado, donde se supone que allí murieron miles de personas, ¿verdad?, de nuestros pueblos originarios, ¿verdad?, y que al morir allí estaban reclamando las tierras que a sus ancestros le fueron quitadas por la ley de extinción de las comunidades indígenas y por la ley de extinción de los ejidos ocurrida 50 años atrás, en 1881 y 1882. De manera de que el levantamiento campesino, como se le ha llamado, yo diría de los pueblos originarios, tenía una explicación histórica, pues, para que se realizara aquello. Y el asesinato masivo que hizo el presidente de la República de entonces, pues es un asesinato igual a los que han ocurrido durante el conflicto armado en el Mozote, en el Zumpul, o los asesinatos de los padres jesuitas o de todos los alcaldes que fueron asesinados por una y otra parte que estaban en la contienda. Sí. Eso no lo podemos celebrar, ¿verdad? Del mismo modo no podemos ir a una ciudad a celebrar el inicio de la campaña porque aquí se terminó el comunismo. Eso realmente son cosas que no responden al derecho constitucional, pero responden a la conciencia nacional de que esas cosas no deben de ocurrir, ¿verdad? O en su caso, en este momento que se está procediendo, que estamos ya en el proceso electoral, ¿por qué ninguno de los representantes o de los candidatos ha mencionado cómo va a manejar el problema del sistema neoliberal, ¿verdad?, dentro del Estado, para que ese sistema, si es posible, ¿verdad?,
se acomode a los principios establecidos en la Constitución, en el artículo 101, que dice que se garantiza la libertad económica en lo que no se oponga al interés social. Ese tema, ¿cómo lo podrá desarrollar alguno de los que están en la contienda política? Y no he escuchado si nada primero de eso, lo que tiene que saber es en qué consiste el neoliberalismo, de dónde viene, cuáles son sus sustentaciones ideológicas, jurídicas y políticas. Tiene que comenzar por saber qué significa Bretton Woods, que es donde se origina, donde se desarrolla, y posteriormente el consenso de Washington y el decálogo que hay en el consenso de Washington, donde prácticamente lo que predica es el achicamiento del Estado, y el Estado pierde todos sus activos, como fueron en el caso de las pensiones, de las telefónicas y de los bancos, etcétera. ¿Qué ofrecen los señores candidatos? Y esto sí es constitucional, porque aquí está la Constitución que dice, bueno, el orden económico, cualquiera que sea. No estamos diciendo el orden económico socialista, ni el comunista, ni el liberal, ni el neoliberal, pero sí los candidatos deben de saber de que hay países donde, respetando su propia conciencia colectiva, se han adaptado al sistema capitalista y lo están desarrollando. China, India y otros, Rusia, que están dentro de eso, manteniéndose dentro del sistema capitalista, probablemente no en el sistema neoliberal, pero sí haciendo de la libertad económica un poco de justicia social, que este país la necesita antes de que vaya a haber una explosión social. Doctor Solano, quiero darle las gracias por haberme acompañado. Ha sido muy interesante esta plática con usted y hemos abordado componentes jurídicos, constitucionales, de procedimiento de la Corte Suprema de Justicia, y al final hemos tenido su lectura y su análisis de cómo se ha dado, cómo podemos escuchar algunos elementos de la campaña o cosas que no se han dicho también en estos procesos de campaña electoral. Ha sido un gusto, doctor Solano, y espero que nos volvamos a encontrar en este espacio, en República, y seguir platicando y ofreciendo estos análisis a nuestra audiencia. Ha sido un gusto. Y también me hizo hacer opiniones políticas que casi no las hago, ¿verdad? No, pero muy interesantes sus opiniones, y estoy seguro que vamos a tener reacciones. Usted me dijo que lo combináramos con el derecho constitucional, claro pues que entonces sí. Tuvimos que entrar al tema. Le agradezco mucho, ¿verdad?, que me haya invitado, y espero pues que una próxima oportunidad podamos conversar sobre esto. Sin duda, doctor Muchas Solano. Muchas gracias a usted por habernos acompañado. Muy amable, muy gentil, gracias por haber estado con nosotros, y a ustedes, amigos, nos encontramos mañana 6:30 en República.